Ser Podcast. Serendipias, la ciencia de la cadena Ser. Hace unos 7 millones de años, oculto entre la maleza de un bosque prehistórico, nació un bebé llamado Chalca, el último antepasado común entre nosotros y los chimpancés. Ignacio Crespo y tú eres una casualidad. Bueno, en realidad somos miles de millones de años de casualidades encadenadas. Si estás escuchando esto ahora no es por el destino. No estaba escrito que los grandes dinosaurios tuvieran que extinguirse para darnos una oportunidad a nosotros, los mamíferos. Hemos evolucionado hasta convertirnos en humanos, constructores de civilizaciones. Sin embargo, todo pudo ser muy diferente. Hace 7 millones de años vivió Chalca, el último antepasado común que tenemos con los chimpancés. Pero ahora sospechamos que sus descendientes no siguieron dos caminos totalmente separados. Parece que unos y otros continuaron mezclándose durante miles o incluso millones de años. Nada los empujaba inevitablemente a convertirse en nosotros. Puede que esto que nos gusta tanto, porque nos gusta hablar de casualidades, nos suene bien, y es porque nosotros somos una. Incluso tenemos una palabra para hablar de estos descubrimientos e inventos que surgen por accidente. Los llamamos serendipias, porque la meritocracia es importante, pero el azar también. Lo que ya no es casualidad es que tengamos aquí con nosotros a Pablo Fernández para estrenar este primer programa de Serendipia. Resulta que Pablo es químico, comunicador científico y una de las mejores enciclopedias de curiosidades que existen. ¿Qué tal, Pablo? Pues muy bien, un poco nervioso ahora que tengo que cumplir este estándar de una de las mejores enciclopedias de curiosidades, pero bueno, muy contento. Lo cumplirás porque además te hemos buscado una sección que encaja. Yo creo que vas a hablar de gente curiosa. Sí, yo creo que sí. O sea, le hemos llamado la contrabiografía a esta sección y puede parecer que es tirar piedras o tratar de hablar mal de la gente, pero no es el propósito de esta sección. Lo que vamos a hacer es tratar de humanizar y demostrar que las personas brillantes son brillantes, pero que sobre todo son personas. Vale, perfecto. Creo que nos queda claro, pero ¿qué nos has traído en concreto? ¿Quién es el nombre? Pues hoy vamos a hablar de Kary Mullis, el descubridor, o mejor dicho, el inventor de la PCR. Kary Mullis, de acuerdo. Pues vamos a escuchar un poquito sobre él. Kary Mullis nació el 28 de diciembre de 1944 en Lenoir, Carolina del Norte, muy cerca de las Blue Ridge Mountains a las que canta John Denver. Desde pequeño se interesó mucho por la ciencia y trasteó con todo lo que pudo. Su madre siempre le decía que algún día ganaría el premio Nobel y estimulaba su insaciable curiosidad con kits de ciencia de juguete. A la edad de 6 años ya hacía sus primeros experimentos con la electricidad. Durante su adolescencia y su juventud siguió investigando y trabajando en un laboratorio con un amigo suyo, aunque digamos que la seguridad no era su principal preocupación. Se licenció en química y se convirtió en un reputado bioquímico. En 1985 llegó el momento de su gran logro, el desarrollo de la reacción en cadena de la polimerasa, o como la conocemos los mortales, la famosísima PCR que revolucionó la bioquímica. Por esta invención, en 1993 ganó el Premio Nobel de Química que había pronosticado su madre. Siguiendo con su tendencia habitual de científico extravagante, cuando recibió la noticia se fue a surfear. A pesar de que el invento le dio una moderada cantidad de dinero y sobre todo una importante cantidad de premios y reconocimientos, no llegó a ver la dimensión que ha tomado la PCR en la pandemia. Kary Mullis murió en California en 2019, pasando el final de su vida junto a la playa que tanto le gustaba y en la que surfeó tantas mañanas. A ver si lo entiendo, Pablo. Después de esto que nos acaban de comentar, que es prácticamente la biografía de un genio, vienes a hablar mal. A ver, sí,
pero no vamos a hablar mal porque sí. Vamos a tratar justificado. Eso es. Vamos a tratar de demostrar que efectivamente Kary Mullis era una persona brillante, pero que tenía momentos un poquito menos brillantes y quizá incluso un poco oscuros. De acuerdo, empecemos por lo que es indiscutiblemente brillante, eso de la PCR. Eso es. Kary Mullis fue el inventor de la PCR, que es una técnica, como hemos dicho, revolucionaria. Que la hemos escuchado un montón de veces durante este tiempo. Una prueba PCR. Una prueba PCR. Por fin se hará la PCR. Las pruebas PCR. Una PCR a todos los viajeros. Hacerse una PCR. Las pruebas PCR. Una prueba PCR. ¿Pero es lo mismo? Mi pregunta es si es lo mismo. A ver, nosotros cuando hablamos de la PCR, como en todos estos clips, normalmente lo identificamos con ese momento de meternos el palito, que en realidad eso es la toma de muestras. Lo que estamos tratando de sacar ahí es una muestra en la que haya ARN para demostrar si efectivamente tenemos restos de coronavirus o no. Vale, material genético del virus. Eso es. ¿Por qué es revolucionaria esta técnica y por qué esto que estamos haciendo es la PCR? Porque esa cantidad de muestra que sacamos es increíblemente pequeña y cuesta muchísimo trabajar con ella. Entonces lo que hacemos es amplificarla. La PCR lo que consiste es en aumentar la cantidad de muestra que tenemos de ADN o ARN para poder trabajar con ella y para poder hacer experimentos con ella. De acuerdo. Vale, esto es brillante, indiscutiblemente, pero vienes a contarnos la parte que es un poquito más oscura sobre su vida. Efectivamente, porque claro, cuando uno gana un Nobel, lo normal es que su opinión, sobre todo en un campo relacionado con el suyo, se considere algo fundamentado, ¿no? Que tiene unos datos detrás. Sin embargo, en el caso de Kary Mullis, algunas de sus opiniones, digamos que iban en contra del consenso científico. Por ejemplo, la más característica o la que más veces hizo apología de ella fue la negación de la relación del VIH y el SIDA. Vale, era negacionista del SIDA. Sí, o sea, no negaba que existiera el SIDA, pero sino sí que, su relación con el virus. Efectivamente, vale. Él decía que el virus no era el causante, que no había pruebas contundentes que demostrasen esto. Y si esto pasaba con un ámbito en el que él era experto, que es el de la genética, claro. En un ámbito en el que no tenía tanto conocimiento, pues sería incluso más grave. Se desmadraba, ¿no? Efectivamente. Y esto es lo que pasaba en el caso de sus opiniones sobre el cambio climático. No negaba que existiera el cambio climático, pero sí decía que siendo nosotros tan pequeños, los seres humanos, en relación a la Tierra y a la atmósfera, cómo iba nuestra acción a afectar de una manera tan severa al clima. Por mucho que es algo que también está totalmente probado, que somos en parte culpables de este cambio que estamos viviendo. Efectivamente. Él, digamos que tenía el problema con el tema de las relaciones causales. Claro. Al final es una de las cosas que trata de demostrar la ciencia, ¿no? Que hay una relación causal entre un hecho y otro. Que no solo pasa a la vez, sino que uno es causa del otro. Efectivamente. Vale. De todas formas, para que nos hagamos una idea de lo pintoresco que era este tipo, él cuando le preguntaban por sus aficiones, decía que tenía 3 aficiones, que eran surfear, vale, las mujeres y las drogas. Vale, era muy de los 70 este hombre, ¿no? Bastante. De hecho, su director de tesis ya le dijo que no convenía que hiciese esta apología del consumo de drogas y particularmente del LSD, porque no le darían nunca el Nobel si se hacía esto. Por lo que sea. Sí, efectivamente, no es mal consejo. No, pero se agradece. Pues bueno, al final consiguió el Nobel y hay como... Él nunca dijo abiertamente que estuviera colocado en el momento en el que le vino la iluminación de cómo podía conseguir hacer funcionar la PCR. Pero se sospecha, ¿no? Pero sí, hay cierta sospecha, porque le vino de repente mientras conducía en un bosque de secuoyas y pues yo qué sé, no es como la iluminación que tenga normalmente. No, trabajando no ha sido. Sin embargo... esta entrada en el mundo de las drogas también le llevó al mundo de la entrada a la entrada en el mundo de la astrología, de la ufología. Fue una puerta para las barbaridades. Aquí hizo un combo de pseudociencias total. Bingo absoluto. Y dentro de este tema de la astrología, él hacía constantemente proselitismo de que la astrología era fantástica, hasta el punto de que en su autobiografía, que se llama Bailando desnudo en el campo de la mente... Claro, vemos un poco de qué palo iba. Sí. Le dedica 2 capítulos a explicar por qué la astrología te puede decir más de una persona que su ADN. Ostras, no convence, entiendo. No, la verdad que no. No, para que no quedara ninguna duda. Sí. Y además tenía... el convencimiento de que podían existir alienígenas y que podían haber visitado la Tierra, y él creía haber tenido un contacto con unos de estos. Vale, esto me interesa. Cuéntanos un poquito más sobre el contacto. Este contacto es súper peculiar porque él en realidad no dice que fuese con extraterrestres, pero dice que, bueno, tampoco va a negar lo que vio. Y lo que vio fue, una noche que llegó a su finca, salió a pasear con la linterna por el bosquecito que había en su propiedad, y de repente se encontró con unos ojos que le estaban mirando. Lo iluminó con la linterna y resultó ser un mapache fluorescente.
Vale, hasta que has dicho fluorescente me parecía medianamente normal todo. Sí, todo era razonable hasta esto y hasta el momento en el que le saluda el mapache. El mapache a él. El mapache a él Vale. y le dice, hola, doctor Mullis. Ah, O sea, era un mapache mapache educado. Sí, educado sí. e informado porque sabía quién era. Brillante y educado. Y resulta que no solo era una cosa suya, sino que luego su hija decía de haber tenido otro episodio similar y él estaba pues muy convencido de que bueno, no iba a negar lo que había visto. Bueno, hemos estrenado esta sección por lo alto con un personaje que desde luego tiene muchas aristas que tocar, pero para decir lo que comentabas al principio, que por muy genio que sea, es sobre todo humano, como todos nosotros. Efectivamente. Pues muchísimas gracias por traernos a un humano tan brillante, Pablo. A ti por traerme aquí. Me dicen que es obvio, que salta a la vista, que eres, que existes, que estás ahí, pero no les creo, soy negacionista, negacionista de ti. Negacionista de ti, una canción del legendario José Luis Moro que pega mucho en este caso y que todos recordaremos como el cantante de Un pingüino en mi ascensor. Gemma, ¿qué te parece la canción? Hola, ¿qué tal? Hombre, supongo que viene muy a cuenta con todo el tema de la pandemia. Claro. Y un poquito con Kari Mullis, que estábamos hablando de él. Sí, justamente me ha hecho mucha gracia todo lo que se ha comentado, porque, bueno, yo lo conocí en persona antes de tener el premio Nobel, pero que ya era muy conocido en el ambiente científico por lo de la PCR. Vino a Barcelona a dar una conferencia y, bueno, ya hemos dicho que era una persona muy particular. Resulta que aquello que tú estás mirando muy atentamente sus diapositivas y entre una y otra rápidamente pasaba una y pensabas, oye, ¿qué acabo de ver? Porque a mí me parecía como que había visto una mujer ahí entre sombras. ¿Qué me dices? Y dices, no sé la verdad, me lo estoy imaginando. Pero claro, después de ver como 5 o 6 de estas, dije, no, esto es subliminal total. Nos las está colando aquí en medio de la charla y yo no sabía. Buenísimo. Si era verdad, si de verdad que te quedas, bueno, en shock. Fantástico. Bueno, algún oyente, tal vez con el oído fino, habrá reconocido la voz de Gemma Marfany, que es investigadora, doctora y catedrática de genética en la Universidad de Barcelona. Que de verdad, qué gusto poder contar contigo para este estreno, Gemma. Bueno, pues yo estoy encantada de aquí, de estar con todos vosotros. El placer es nuestro porque además vamos a aprovecharnos de ti en el mejor de los sentidos y preguntarte por tu tema. Queremos hablar de la edición genética. Todos lo hemos escuchado alguna vez, está de moda en series, en películas, en todo tipo de historias. Pero mi pregunta, ya que te tengo y puedo preguntártela, es ¿cómo de cerca está esa idea popular y tal vez novelesca que tenemos de la edición genética de lo que realmente ocurre? Bueno, yo creo que está relativamente cerca en lo importante, ¿no? Si tú preguntas a alguien que es un editor de textos, pues te dirá, pues bueno, no sé, ¿no? Una herramienta que te permite cortar, te permite enganchar y te permite cambiar. Bueno, pues la edición genética viene a ser esto, pero claro, en los ácidos nucleicos, ¿no? Que es nuestra información genética. O sea, que en este sentido sí que se parece. Quizá lo que se diferencia es cómo se hace, ¿no? Claro. Pero el resultado final, pues vendría a ser bastante parecido. Vendría a ser parecido, pero ¿cómo se modifica entonces? Porque ese es el tema que cambia. No entramos en el editor de texto, cambiamos una letra y nos quedamos tan contentos. No, aquí lo difícil es saber dónde quieres ir. Y esta es la gran cuestión en lo que realmente hemos avanzado mucho en los últimos años. Es que yo, para que así quien me oiga me entienda, yo lo que digo es que la edición genética, los editores que tenemos, es como un bisturí, pero unido a un GPS. O sea que imagínate tú que tú, ¿no?, estás allí en una mesa de operación y tienen que operarte. Bueno, ¿cómo sabe el médico dónde tiene que ir? Bueno, porque tiene un conocimiento previo. Pero ¿y si no lo supiera? Pues imagínate que lo tuvieras con un ordenador, ¿no?, con un GPS muy perfecto y sencillamente depositaría el bisturí que rompería la piel, ¿no? Pues en este caso rompe el ADN, lo abre por una posición a la que nosotros le hemos dirigido. Claro. ¿Y cuánto puede llegar a hacer este bisturí con este GPS? ¿Qué nivel de precisión hemos alcanzado a la hora de editar a un ser vivo? El GPS, digamos, la manera de dirigir el bisturí a una secuencia concreta del ADN, cada vez es más preciso porque el sistema lo es y lo único que necesitas es tener como un buen mapa, es decir, hacer un buen diseño. O sea que lo de GPS, la verdad es que funciona muy bien, muy eficiente. El problema es el bisturí, no por el sí mismo, que en eso también lo hace muy bien, sino el problema es como si tú tienes a la persona en la operación continuando con ese símil, no basta solo con abrir donde tú quieres operar, luego tienes que coser. Claro. Y eso es donde todavía no tenemos totalmente controlado qué sucede después, es decir, cómo se va a coser ese ADN.
Claro, son varios pasos, digamos. Claro, primero cortas, la célula entonces, como tiene un corte, tiene que reaccionar, tiene que ver que está roto y dice, bueno, voy a engancharlo esto, a ver cómo lo engancho. Bueno, pues puede quitar información y entonces lo que hace es que ese gen lo vas a disruptar, o puedes añadir información, o ya si vas muy fino y consigues hacerlo, modificar exclusivamente de manera muy perfecta aquello que quieres. Vale. Pero son muchas salidas distintas y hay que ver exactamente qué sucede. Claro, y ese es el punto. Y yo entiendo que no es lo mismo editar un animal cualquiera que un ser humano, que tenemos también más limitaciones éticas en algunos casos, ¿no? Bueno, y además que si tú lo haces en una planta, en una bacteria o en un animal, y hemos dicho que no sabes exactamente qué va a hacer la célula, puedes luego dedicarte a escoger aquel en el que te haya sucedido lo que tú quieres. Claro. Entonces, a lo mejor tienes 30 ratones distintos y te quedas pues con los 2, 3 que te interesan y los demás no los cruzas. Pero esto en los humanos no se puede hacer así. No se debería hacer así, en eso estamos de acuerdo, y yo creo que esto nos da pie para recordar una triste noticia que sonó hace unos 4 años, ya hace tiempo, y que por desgracia creo que hemos olvidado, así que recordémosla rápidamente. Y el gobierno de China ha anunciado en las últimas horas que está investigando al científico que aseguró haber modificado genéticamente embriones humanos para conseguir que nacieran 2 bebés resistentes al VIH. El gobierno chino lo investiga y el hospital en el que trabaja ese científico le ha denunciado porque aseguran que falsificó el permiso del comité científico que, en teoría, le autorizó a llevar a cabo ese experimento. Esto es algo grave lo que estamos escuchando. Falsificó y editó genéticamente. No sé si tú te acuerdas, Gemma, qué estabas haciendo por aquel entonces, cuando se habló de He Jiankui, que había editado estas gemelas para, en teoría, ser resistentes al virus del SIDA. Pues mira, estaba preparando clases de genética molecular para hablar con los alumnos y que no podía dar créditos. Estaba como más que horrorizada, o sea, sorprendidísima, claro. Y pensando, ¿pero esto qué es? Pero si todavía no estamos a punto para esto. Era muy pronto. Y yo lo que sí recuerdo de aquel entonces es que había otra voz muy presente en los medios de comunicación hablando de todo esto y trayendo luz, porque resulta que tenemos la suerte de contar por aquí con nosotros con Lluís, que Lluís Montoliu es investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, pero aparte de esto, doctor en genética y experto en las implicaciones éticas que ha tenido todo esto. ¿Qué tal, Lluís? Hola, Ignacio. Qué bien se explica Gemma y Pablo. ¿Verdad que sí? Qué bien, y qué bien traer estos recuerdos de aquel día. Era un lunes 26 de noviembre de 2018. ¿Te acuerdas perfectamente? Sí, porque yo estaba desayunando y de repente me entró un WhatsApp de Nuño Domínguez de Materia y me dice, ¿ya has visto el vídeo? Y yo pensé, ¿a qué vídeo se refiere? Entonces entré en Twitter y ya no tuve que hacer nada más. Ya vi todo y toda esa semana estuve visitando diferentes medios e intentando, como dices tú, tranquilizar sobre todo a la opinión pública. Y de todos los sitios que visité, el que me gusta siempre resaltar, estuve en Wikileaks con Ángel Martín. Sí. Y Ángel Martín me hizo la pregunta de verdad. Me dice, oye, Lluís, ¿esto está bien o está mal? Claro. Yo le dije, Ángel, esto está muy mal. Pero sin ninguna duda. Absolutamente. ¿Cómo podríamos resumirlo para que aquí la gente entendiera por qué está tan rotundamente mal? Pues He Jiankui, en su ensoñación, quiso crear una estirpe de seres humanos que no fueran infectables por el virus de la inmunodeficiencia humana. Que a priori no suena mal, a priori. Claro, que digamos que es el causante del SIDA, ¿no? Ya os adelanto, el spoiler es que no lo consiguió y además, como muy bien ha explicado Gemma, pues trasladó esta incertidumbre que hasta cierto punto sabemos gestionar con animales de laboratorio, con plantas, con bacterias, pues la trasladó a seres humanos, a recién nacidos, ¿no? Engañó a sus colegas ginecólogos para que implantaran esos embriones humanos editados, les dio a entender que eran producto de la fertilización in vitro normal. No era así, habían sido editados y nacieron 3 niñas, primero unas gemelas, luego una tercera, que el resto de su vida van a tener que ser supervisadas médicamente porque no sabemos si estos intentos de edición, que ya te digo que no lo consiguió, pues va a tener alguna consecuencia negativa en algún momento de su vida. Claro. Sí, Gemma, no, adelante. porque claro, creo que aquí hay un punto que es importante y es de que lo hizo en un embrión. Es decir, que sucede en las células iniciales, no sabes qué va a pasar en cada una de ellas, ni en los 2 cromosomas ni nada, y luego sale todo un organismo completo. Que esto es muy distinto. Esto, de alguna manera, estás cambiando el genoma de esa persona.
porque estás haciendo esta modificación en el embrión, que no es lo mismo y que no podemos de alguna manera ponerlo en el mismo saco que si lo estás haciendo en células muy concretas de una persona, por ejemplo, para poder curar una enfermedad. Con una finalidad terapéutica, claro, ¿no? Claro. Aquí este señor estaba intentando mejorar a los humanos y hacerlos como insensibles al virus del SIDA, ¿no? Cerró la puerta, lo que pasa que se le olvidó de pensar que esa puerta que utiliza el virus del SIDA para entrar también sirve para otras cosas. Exacto, que la genética es más compleja de lo que a veces pensamos. Absolutamente. Y ahora que hablábamos de editar seres humanos para hacerlos mejores, yo recordaba vagamente esta película. 10 dedos en las manos y 10 en los pies, eso era lo único que importaba antes. Ya no. Ahora, a los pocos segundos de vida, ya se podía saber el tiempo exacto y la causa de mi muerte. Lesión neurológica 60% de probabilidad. Depresión maníaca 40% de probabilidad. Trastornos por falta de concentración 89%. Trastornos cardíacos 99%. Tenemos aquí a Ethan Hawke interpretando en Gattaca a Vincent, un niño que en este caso había sido tenido de forma totalmente natural, sin edición genética, y que se veía no solamente condenado a las enfermedades tradicionales, sino que las sabía desde que era un niño. Esto fue una película de 1997. Hace ya 25 años. Para los que seamos jóvenes, ya no somos tan jóvenes al verlo de esta manera. Mi pregunta, aprovechando que os tenemos aquí, Gemma, es ¿cómo de lejos estamos de una realidad así? Bueno, aquí hay varias cosas. La primera es que en esta película se hace selección de embrión, no los editan, no los modifican, sencillamente los seleccionan. Ni siquiera se atrevieron a pensar que tuviéramos las herramientas para algún día hacer la edición. Pero hay alguna cosa que sí que me gustaría decir, y es de que esta prueba del talón, como se ve en la película, es que se realiza actualmente en este país, en todos los niños recién nacidos se les obtiene. Y se hace un análisis genético de hasta 38 enfermedades metabólicas hereditarias, de estas que se llaman minoritarias raras. Y lo aceptamos porque es para la salud de los bebés que se sepa, porque en algunos de los casos hay tratamiento o una dieta alternativa, etcétera. Es decir, que ya lo tenemos aquí. Otra cuestión es el mensaje de la película, que es seleccionar todo para que sea como el bebé perfecto, ¿no? Y a partir de ahí, todo lo que implica una sociedad clasista de los que están perfectos y los imperfectos, ¿no? Los válidos y los no válidos. Claro, aquí estamos entrando ya en ese campo profundamente ético que no puede separarse de la ciencia. Exacto. La bioética, ¿no? La bioética y ese principio de justicia de decir, esta supuesta ventaja, ¿quién tendría acceso? Pues quien podría permitírselo, quien podría pagarlo. Y como dice Gemma, lo que haríamos sería aumentar las diferencias, ¿no? Aumentar las diferencias intentando seleccionar pues aquel ser humano que estuviera libre de cualquier mutación. Algo que, como Gemma sabe muy bien, es imposible. Todos somos mutantes, todos llevamos alguna mutación, afortunadamente, y esto nos hace genéticamente diversos y fascinantes todos. Y múltiples mutantes, decías, Gemma. Sí, todos somos portadores de muchísimas mutaciones, primero de muchas variantes genéticas, por eso no somos idénticos, o sea, empecemos por ahí, pero además de muchas mutaciones que no se expresan en nosotros porque son mutaciones recesivas, pero que luego quizás, dependiendo de con quién tengamos hijos, pueden surgir en la descendencia. Pero yo hay una cosa que también me gustaría así como apostillar de lo que ha dicho Luis, y que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, y es de que además, ¿qué quiere decir ser perfecto? O sea, incluso cuando podríamos pensar, no, es que yo qué sé, ser muy alto, pues muy ventajoso, resulta que no lo es tanto, porque cardiovascularmente pagas un peaje. De joven, muy bien, es más alto, más potente, más todo, pero todo tiene un compromiso evolutivo, ¿no? Blanco y negro, son grises. ¿Sabes qué, Gemma? Yo cuando hablo a las asociaciones de pacientes con alguna patología nunca utilizo la palabra normal. ¿Qué es ser normal? Las personas se dividen entre las que tienen esa patología y las que no la tienen. No hace falta acudir a ese calificativo de normal. Es que claro, ¿qué es normal?
Estamos viendo la profundidad reflexiva que hay detrás de todos estos conceptos y hasta qué punto debemos ser conscientes de ellos para decidir qué hacer y qué no hacer. Tenemos que ser responsables. Y esto me lleva a una pregunta, porque no sé si habéis escuchado recientemente un término que se ha puesto más o menos de moda, que es biohackers. Gente que en su laboratorio, en su trastero, con 4 cosas, decide lanzarse al mundo de la edición. Biopiratas, Exacto. llamémosle como se tiene Me que gusta llamar. más. ¿Qué nos podrías decir de ellos, Lluís? Bueno, pues en principio los que conocemos están en Estados Unidos de América, también en otros países, y son gente que en el ejercicio de su libertad absoluta deciden autoadministrarse una serie de reactivos, de herramientas de edición genética con la intención de adquirir capacidades físicas o psíquicas adicionales, ¿no? Esto está pues en el origen de una de las corrientes filosóficas que también están actualmente muy en boga, que es el transhumanismo. Entonces esto en principio es muy complejo y es muy peligroso y deberíamos tenerlo esto muy en cuenta. En Estados Unidos, mientras tú no afectes a terceros, mientras el único perjudicado sea tú mismo, allá tú cómo te las compongas, ¿no? Pero aquí en Europa no. Y allí lo importante es que no vayas a causar daños a terceros. En cualquier caso hay que estar muy atentos a estas personas que simplifican demasiado algo que es muy serio. Al alterar el código genético, alterar nuestro ADN, lo deberíamos hacer para una buena razón. Tenemos muchas personas que siguen conviviendo con mutaciones que causan enfermedades. Yo creo que es obsceno dedicarse a otra cosa que no sea intentar resolver esto, que para mí es un imperativo moral y tiene que ir primero antes que nada. Totalmente. Gemma, ¿alguna conclusión que quieras Bueno, dejarnos? yo quizás también comentaría que en muchos casos, o sea, la gente está muy preocupada, y con razón, por el cambio climático, como se ha comentado. Pero a ver, o sea, utilizar herramientas genéticas sin ningún control, sin ninguna medida y de manera absolutamente, ya no digo imprecisa, es irresponsable. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a generar todo de animales, plantas, restos celulares de personas modificadas sin ningún control? O sea, es que no tiene sentido ninguno. O sea, mires como lo mires, ¿no? Es como si tú dijeras, oiga, mire, yo a usted le dejo el bisturí este que hemos comentado, haga con él lo que a usted le apetezca. Claro. Bueno, pues seguramente curar o arreglar algo pues será difícil. Sin duda, me parece una fantástica reflexión para terminar. No decimos que no se haga, ni muchísimo menos. Hay que hacerlo, pero ¿cómo hay que hacerlo? Así que muchísimas gracias, Lluís y Gemma, por haber estado aquí con nosotros. Éxitos para esta serendipia. Gracias. Y tanto. Un placer. Adiós. Serendipias. La ciencia de la cadena SER. Es hora de tener un boletín científico. Teníamos ganas, lo escuchamos constantemente el boletín y decimos, ¿la ciencia dónde está? Nos apetece un poquito de ella. Así que, ¿quién mejor para cubrir este espacio que Mario Panadero, que es periodista, humanista, guionista, productor y en general hombre orquesta de Serendipias? ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes, Ignacio. Encantado de estar aquí. Pero con ganas de verdad, porque estamos diciendo que tú eres muy del lado humanista. Yo soy, de humanidades hasta la médula, como bien has dicho, pero la verdad que estos días he estado curioseando noticias sobre ciencia en los medios y hay muchas que me han dejado bastante loco y que a lo mejor puede ser que hayan pasado pues desapercibidas para la mayoría de la gente. Y por eso ahora que estamos en verano y la gente pues tiene un poco más de tiempo, he pensado que podría ser buena idea traer cada semana pues una selección de, digamos, las noticias científicas más curiosas del último año. Claro, igual las que no han sido tan atendidas por la prensa, pero que merecen la pena. Eso es. Me gusta la selección. ¿Y qué tienes? ¿Qué delicatessen has elegido? Pues mira, por ejemplo, el 7 de febrero conocíamos que 3 pacientes con parálisis pudieron volver a caminar gracias a unos implantes eléctricos colocados en la médula espinal. Se trata de un sistema desarrollado por neurocientíficos suizos y resulta que los pacientes, que son 3 hombres con una lesión medular que les provoca una parálisis en la parte inferior del cuerpo, pues según esta noticia, estos implantes les permitieron ponerse de pie a las pocas horas de ser intervenidos, dar los primeros pasos al cabo de unos días e incluso hacer deporte al cabo de unos meses. La ciencia consiguiendo el levántate y anda, ¿no? Eso prácticamente. Eso es. Me gusta. Bíblico. Claro, desde fuera, ¿cómo lo has vivido esto? Porque da la casualidad de que estos temas
medio neurocientíficos los tengo yo más cerca, pero desde fuera suena casi milagroso. Para mí es algo casi milagroso, aunque entiendo que quizás es una palabra que no goza de mucha popularidad en el ámbito científico. Exacto, en esta comunidad no se ve del todo bien. ¿Qué más tienes por ahí? Bueno, pues yo soy muy de humanidades, como te he dicho, pero también he sido siempre, desde pequeño, muy de dinosaurios. Y me he decepcionado un poco cuando me he enterado de que el dinosaurio carnívoro más grande de la historia, pues nos tenía engañados. Resulta que hace unos meses un grupo de científicos de varios países publicaba un estudio en Nature que concluía que el espinosaurio de 15 metros de largo nada menos era acuático, que vivía pescando en los ríos, vamos. Y esto lo convierte en el primer dinosaurio acuático que conocemos, porque el resto eran reptiles marinos, que no dinosaurios, no es lo mismo. Y lo saben porque han calculado la densidad de sus huesos, de los huesos del espinosaurio, y resulta que han visto que son tan robustos como los de otros animales que viven sumergidos en el agua. Tengo que preguntarte, cuando tú piensas en el espinosaurio, piensas en el de Parque Jurásico. Entiendo, sí, algo ¿no? así, claro, una cosa monstruosa. Claro, es que es verdad que durante los últimos años ha cambiado un montón. Es uno de los dinosaurios que más hemos reconvertido y adaptado. Te sonará esto de que muchos tienen plumas, ¿no? Eso se sabe ahora. Este no, pero este le hemos hecho cuadrúpedo primero, a 4 patas. Luego hemos cambiado la forma de su vela. Le hemos puesto una cola palmeada como la de los animales acuáticos. Le hemos hecho perrerías. Y esta creo que es la última. Un poco señor Potato de los dinosaurios. Yo diría que sí, es el señor Potato de los dinosaurios. Pues Mario, muchísimas gracias, porque creo que una selección fantástica. Nos escuchamos en la próxima. Hasta la semana que viene. Regreso al pasado con Marta Seror. Marta Seror, ¿qué tal? Pues muy bien. Vienes con jet lag, creo. Un poquito de jet lag temporal. Claro, eso es lo que tienes que contarnos, porque el asunto va de viajar en el tiempo, pero explícanoslo. Verás, lo que hago es pasar una semana o tratar de estar un tiempo sin utilizar una tecnología o un avance científico que se ha descubierto en el pasado, un poco atrás. Vale, para saber cómo vivían, ¿no? Por aquel entonces. Para ponerme sus carnes. Exacto, y luego nos cuentas cómo funciona ese invento. Me gusta. Física, pero polímata aquí, hablando de todo. Contextualizada. Exacto. Vale, entonces, ¿qué año has elegido? ¿Cómo has estado viviendo? He estado viviendo con relativa dificultad. Regulinchi. Me he ido a 1947. Vale. Un año en el que, bueno... Pasaron cosas. Ocurrieron bastantes cosas y que además se llevó a cabo una invención que ha cambiado para siempre la forma en que vivimos. Genial, pues vamos a contextualizar un poquito ese año. There's just one place for me. 1947 fue muy importante para la historia de la tecnología. No en vano, en este año se desarrolló el primer videojuego en Estados Unidos. También se patentó la primera cámara de fotos instantánea, la Polaroid. Pero además, sucedieron muchísimos acontecimientos históricos. En 1947 tiene lugar la independencia de la India, de Birmania y de Pakistán. Y la Asamblea General de la ONU decide dividir el mandato británico de Palestina en 2 estados, uno árabe y otro judío. Se publica el diario de Ana Frank y se inventa el término Guerra Fría. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of Nacen David Bowie, Maciel, Ángel Nieto, Hillary Clinton, Stephen King o Paco de Lucía. Y mueren Henry Ford, Regina del Amo, Antonio Machado o Al Capone. 1947 fue también un año clave en la historia de la ufología. El fenómeno social de los ovnis se populariza con la caída de un globo meteorológico en Roswell, que algunos confundieron con una nave alienígena. Se produce el primer supuesto avistamiento en Washington y se empieza a hablar de platillos volantes. Noticias todas estas que sin duda escucharíamos por el transistor. Un año intensito, efectivamente. Pues parece que recordamos más cosas de las que en un primer momento podría imaginar. Sí, lo único que, si te has dado cuenta, hemos hecho hincapié en el tema tecnológico. Sí. Porque aquí va un tema importante. Vamos a hablar de un invento
que hoy en día podemos encontrar en nuestro día a día en cualquier aparato electrónico que utilizamos. Ubicuo el invento, ¿no? Esto es. En televisiones, en ordenadores, en teléfonos móviles. Ostras, que son un apéndice de nosotras mismas. Tal cual. Si no, casi nos los cortan, ¿no? Para quitarlos. Reproductores de audio y vídeo en la radio misma. Claro, en todos los sitios electrónicos. Vale, nos estás dando pistas. Cuéntanos un poquito más. ¿Cómo funciona esto? Pues verás, este invento, que fue un regalo de Navidad, por lo que te contaré más adelante, lo que hacía era mejorar las conexiones entre puntos. Vale, o sea, intentaban las comunicaciones. Comunicarse, había problemas y esto era la solución. Vale. Realmente, como en las llamadas telefónicas antes se producían a través de un cable de cobre, la señal inevitablemente iba perdiendo intensidad. Entonces, entre un punto y otro, si estaban lo suficientemente cerca, llegaba la señal con toda la nitidez del mundo, pero si estaban muy lejos, pues había que ir amplificando esa voz. Como altavoces, vale. Pero no eran altavoces de verdad, hacía falta algo distinto para la señal eléctrica, que es lo que viajaba por los cables. Eso es. Anteriormente se utilizaban unos tubos de vacío, que eran unos cacharros un poquito aparatosos y frágiles además. Lo de las televisiones antiguas, esto, que se explotaba a la mínima. Eso claro. Es. Y entonces decidieron darle una vueltita, empezar a investigar para ver si conseguían algo un poquito más eficiente. Claro, es que el tema de las comunicaciones no es baladí. Comunicar a todo un país y encima como Estados Unidos es de primera importancia. Eso es. Así que lo que vamos a hablar hoy es el transistor. A ver, Marta, ¿por qué me conviertes el estudio en una fiesta? ¿Y por qué no? Pregunto yo. Me desarmas. Con ese tipo de preguntas me desarmas. Vale, ahora justifica. A ver, la canción tiene su transistor y sus cositas. Claro, la palabra, ¿no? Y ya está. Eso es. Vale. Podemos pensar en las Azúcar Moreno como un dúo revolucionario del pop flamenco. Totalmente de acuerdo. Igual de revolucionario fue el invento del transistor. ¿Qué te parece? Me encanta, por eso te tenemos aquí. De acuerdo. Cuéntanos cómo funcionaba este transistor, ¿cómo se inventa? Pues verás, resulta que un grupo que trabajaba en los laboratorios Bell, compuesto por Walter Brattain, John Bardeen y William Shockley, el 23 de diciembre de 1947, que por eso muy cerquita de Navidad, hicieron funcionar por primera vez delante de todos sus directivos el transistor, que es un dispositivo electrónico, pieza fundamental en toda nuestra tecnología moderna. Vale. Además, basado en unos materiales que eran bastante desconocidos para la época, que son los semiconductores. Que ahora sí que escuchamos un poquito más sobre ellos, ¿no? Aquí y allá. De alguna forma. Vale. Los semiconductores son materiales que están muy presentes en la corteza terrestre, son bastante abundantes y además tienen una propiedad que es que dejan pasar o no la electricidad en función de las propiedades eléctricas que se les infieran. Vale, es como un interruptor donde en lugar de un dedo la corriente eléctrica es la que lo activa o no. Eso es, perfecto. Pueden ser conductores o aislantes. Vale. Ahora mismo podemos pensar en un transistor como con una forma de peine, una cosita negra con 3 púas. Vale. Y resulta que es que un material semiconductor, que te va a hacer mucha ilusión saber, que es muy, muy, muy abundante en la Tierra, vale. A ver, es el silicio. Vale, ¿Te suena? Sí, no sé si me hace ilusión todavía, pero me suena, vale. Te va a hacer ilusión cuando te enteres de que la traducción en inglés del silicio es silicon. Vale, esto sí me hace un poquito de ilusión, porque es el típico false friend que equivoca a todo el mundo. Claro, pero a mí los amigos estos me encantan, porque claro, de ahí sale que Silicon Valley, el famoso Silicon Valley, acuérdate, de la bahía de San Francisco, donde ocurre todo. Ahí empieza todo lo tecnológico. Empieza todo, Google, todo. Pues Silicon Valley se basa en el experimento del silicio. Fantástico. Vale, entonces 1947 surgen los transistores gracias al silicio y de esa manera pueden comunicar a todo un país. Suena bien. Eso es. Lo que pasaba es que en aquella época los transistores eran bastante más grandes de lo que son ahora. Sí, han ido mejorando y avanzando en esta tecnología de tal forma que ahora mismo, a día de hoy, podemos encontrar transistores mínimos. Claro. Del tamaño de nanómetros. Y entiendo que cuanto más pequeñitos, más te cabe en un aparato y más potente es.
Eso es. Esto nos lleva un poco a pensar en la ley de Moore, que no sé si te suena. Algo me suena. Del señor Gordon E. Moore. Ahora sí, por supuesto. Eso me faltaba. El cofundador de Intel. Entonces sí. ¿Verdad? Sí, cofundador de Intel. Pues este señor lo que dijo fue que la densidad de los transistores en el cerebro de los ordenadores, que son los microprocesadores, iba a doblarse. Cada 2 años. Multiplicarse por 2. Eso es. A tope. No es una ley en el sentido científico de la palabra. Claro. Si no trabajamos en ellos no tienen por qué duplicarse, pero nos sirve. Vale, y yo creo que más o menos esto a la gente le sonará cuando piense en los típicos anuncios antiguos de tecnología o cómo aparecía en las series. Muy bien, fijaos en este trasto tan alucinante. 12 megas de memoria RAM, disco duro de 500 megas, programa de hoja de cálculo incorporada y un módem que transmite a una velocidad de 28.000 baudios por segundo. Vaya, ¿y para qué lo vas a utilizar? Para juegos y eso. Para juegos y eso. Hay cosas que no cambian, supongo. Hemos revolucionado la tecnología, los ordenadores funcionan mucho más rápido que estos baudios, pero hay cosas constantes. Y a saber qué es lo que nos depara el futuro. Claro. Y entonces, a saber qué nos depara el futuro, pero nos estás contando sobre el pasado. ¿Alguna cosa más para cerrar la historia? Pues verás, mira, te voy a dar un dato. El Intel 4004... Vale. Lanzado en 1971, contenía 2.300 transistores. Vale, 2.300. Para que te hagas una idea. Y por otro lado, el Graphcore MK2, que salió el año pasado, contiene la friolera de 60 millones de transistores. 60 millones. Habría que pensar cuántos de uno caben en el otro incluso. Es que da un poco de vértigo, ¿no? Ostras, totalmente. Y lo que nos queda, porque esto es exponencial, ¿verdad? Esto nunca se sabe. Pues nunca se sabe, pero sí sabemos que contaremos contigo en otros programas para que nos cuentes estas cosas tan interesantes sobre nuestra tecnología y nuestro pasado. Muchísimas gracias, Marta. Ahí estaremos. Serendipias. Todavía no lo sabéis, pero esta música va a perseguiros en vuestras pesadillas, porque a quien tenemos con nosotros es a Moure, Ricardo Moure, que viene a hacer una sección consultorio, pero antes que nada yo creo que conviene presentarle, porque no solamente una persona graciosa y divertida, sino que tú tienes tu grado en biología. Y no, luego... grado no, licenciatura, no me quites años. Claro, lo siento. Tú tienes tu edad, un respeto. Claro. Y luego doctorado. Sí, soy doctor, que queda muy bonito decirlo. Y tanto. Vale, ¿y qué es lo que nos vas a contar? ¿Cómo funciona esta sección? Pues mira, esta sección va a ser muy interesante porque va a ser la conexión con el público. Porque en esta sección lo que vamos a hacer es contestar a esas preguntas que a la gente les quita el sueño, ¿sabes? Esas dudas que les corroen por dentro. Entonces, la gente nos puede mandar unos audios preguntándonos lo que quiera y nosotros vamos a responder. Perfecto, entonces respondemos audios de preguntas, entiendo que científicas. Hombre, claro, científicas. Vale, yo creo que lo mejor es empezar con un ejemplo. ¿Tenemos ya audio o vamos a inventárnoslo esta vez? ¿Cómo que inventárnoslo? No sé, es que como no haces tus deberes, como que hemos escuchado la sintonía, pero tú no me has dicho cómo quieres llamar a esta sección todavía. Vale, es verdad. Tengo varios nombres pensados, te digo, ¿vale? Había pensado, como voy a responder a cuestiones de la gente, había pensado Mouráculo. No me gusta en absoluto, por lo que sea. Moureca. Bueno, un poquito más, pero no me convence. Mourescatador. Por favor, ¿puede ser algo sin juego de palabras? Moure oye voces. Moure oye voces. Moure oye voces me gusta. ¿Te gusta? Y además, como no tenemos tiempo, me lo voy a quedar aunque tampoco me entusiasme. Vamos a hacer una cosa. Le pedimos a Julio, que está por ahí, que nos grabe la cabecera y la escuchamos al final del programa. Pero grábanosla bien, ¿eh? Hombre, Julio es un profesional. Sí, nos la va a dejar muy bonita. ¿Le vas tú a enseñar a locutar a Julio? No, es verdad, no. Bueno, tú enséñanos otras cosas. Tema científico. Tenemos un audio, ¿no? Sí, tenemos un audio. Pues escuchemos la Hola, pregunta. Moure. Mira, una preguntilla que te quería hacer. He leído por ahí que si duermes con una planta cerca te roba el oxígeno y bueno, yo tengo muchísimas plantas en la habitación y quería saber si esto es verdad, es un poco mito, si hay algunos tipos de planta que sean buenas. Nada, eso. Un saludo y muchas gracias. El día de los trífidos casi, ¿no? Nos intentan matar las plantas. Nos intentan matar las plantas, pero esto se oye muchísimo. Es algo que todos hemos oído de no tengas plantas en el dormitorio que te matan. Mi abuela me lo decía. Sí, mi abuela decía, es que te despiertas muerta. También es que yo soy de Galicia y las plantas crecen rápido. Eso también es verdad, que hay mucha lluvia, aunque poquita luz. Pues mira, esto, a ver, obviamente no es verdad,
Pero tiene una parte de verdad. Tiene una parte de verdad y una de mentira. Vale, cuéntanos. Mira, la parte de verdad es que es cierto que las plantas durante el día con la luz del sol hacen la fotosíntesis y como producto de desecho nos dan ese oxígeno que respiramos y que necesitamos para vivir. Pero las plantas también respiran y respiran oxígeno. Y ese oxígeno lo están tomando todo el tiempo de la atmósfera. El oxígeno solo lo producen de día con la luz, pero están tomándolo de la atmósfera todo el tiempo. ¿Cómo es esto? Sí, siempre están respirando. ¿Qué pasa? Que el oxígeno que producen las plantas es mucho más que el que nos quitan, si no, no habría oxígeno en la Tierra. Claro. Y de hecho, mira, aquí unos cálculos muy monos, ¿vale? Venga, a ver. Un poto. ¿Un poto? Típico poto que de abuela. Planta de estudiante, sí. Poto bien regado, de unas 30 hojas, bien iluminado. Pues este poto te quitaría nada más que el 0,02% del oxígeno de una habitación de tamaño medio. Claro, eso es un suspirito. Es nada. Una planta grande, un 0,1%. Ostras. Y una persona, por los que tengáis pareja, por ejemplo, el que sea usuario de eso, una pareja te quita entre el 2 y el 3% del oxígeno. O sea, que es más sano dormir con un ficus que con una pareja. Pues sí. De hecho, mira, he hecho el cálculo y necesitarías unos 100 potos para que consumiesen lo mismo que tú y unos 5.000 potos para matarte. A ver quién me regala 5.000 potos para probar mi teoría. La verdad es que es la forma más rebuscada de matar a alguien. No me convence. Es muy mona. Me ha gustado esta respuesta. ¿Y hay otra pregunta por aquí? Tenemos más preguntas, sí, las que queráis. Pues lanzamos otra. Hola, Moure. Estaba pensando yo una cosa. ¿Una especie se puede extinguir 2 veces? O sea, si se extingue y se recupera, ¿se puede volver a extinguir? A ver, ya es mala suerte, pero ¿puede pasar o no? Puedes extinguirte de forma teórica. Es decir, que la comunidad científica no encuentre especímenes de tu especie durante varios años y diga, pues se ha extinguido. Claro. Y que luego reaparezcas. Esto pasa, y de hecho en biología tiene un nombre. Se llama efecto Lázaro. Ah, vale, que vuelve a salir otra vez en el programa. Levántate y anda, la resurrección, hoy estamos bíblicos. Esto ha pasado varias veces. Un ejemplo muy típico es el del celacanto, que es un pez prehistórico que se consideraba extinto desde hace 65 millones de años. Que esto es cuando estaban los dinosaurios no avianos por ahí. Exacto, en ese momento. Y reapareció en 1938. Estaba de parranda. Estaba de parranda. Y esto es que simplemente no los encontraban y de repente pues los encuentran. Pero y aparecen de nuevo. No es una verdadera resurrección. No. Pero ya os he dicho que claro, que esta pregunta que hacen tiene 2 respuestas posibles y la otra es... La interesante. Vale. Que es resucitar artificialmente a una especie, algo que pasa en unas películas que todos conocemos. Claro, Parque Jurásico. Exacto, Parque Jurásico, que dices, ya en la primera podías haberte dado cuenta de que no era buena idea clonar dinosaurios, pues haces 6 pelis más, por si no te había dado cuenta ya. Y las que llegarán. Bueno, y las que llegarán, exacto. Pues en esta película lo que hacen es un proceso de desextinción, traer de vuelta a una especie. Ahora, si estaba extinto, vamos a resucitar. Claro, y esto, aunque parezca muy de ciencia ficción, esto se ha hecho una vez, y concretamente en España. Ostras, muy nacional. En España se ha producido la primera y única desextinción de la historia. Y fue una especie que es el bucardo del Pirineo. No me quiero anticipar, pero esto suena a algo de lo que estar orgulloso. Regulinchi. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué me traes malas noticias? A ver. El bucardo del Pirineo, pobrecito de él, se extinguió en el año 2000, ¿vale? Al último ejemplar, que se llamaba Celia. Me gusta. Me gusta bastante el nombre. Le cayó un árbol a la pobrecita y murió. Pero los investigadores habían sacado muestras, sacaron el ADN y clonaron a Celia. Y en 2003, Celia volvió a nacer. Bueno, su clon. Claro. Pero su clon vivió 10 minutos. A ver, me dices que no salió bien y me espero muchas cosas, pero 10 minutos no era lo que me esperaba. O sea, en 10 minutos una especie se desextinguió y se volvió a extinguir. Por lo tanto, si te puedes extinguir 2 veces, ha sucedido y es Made in Spain. Fantástico, me encanta, le ponemos el sello. Pero antes de que te vayas, no quiero que nos olvidemos de esto, habíamos pedido una cabecera. Julio nos la ha locutado, ya nos lo está diciendo por aquí, así que si podemos escucharla. Moure oye voces. ¿De verdad le ibas a enseñar a locutar a Julio? Me flipa. ¿Pero te flipa la voz o te flipa el nombre?
¿Te convence? Es que el nombre no sé, ¿eh? ¿Me lo vas a cambiar ahora? Igual sí. Pero si me lo acabas de pedir. Venga, un poco de Moureka. No va a haber Moureka, Moure. No, esto se queda así. Y lo que sí que te voy a pedir es que, aunque podría despedirte hasta la semana que viene, y después de que no te guste el nombre, la verdad es que me dan ganas. Para siempre. Te voy a pedir que te quedes un poquito más, porque vamos a pasar a una recomendación. Me da pena que la gente tenga que esperar 7 días para volver a hablar de ciencia y quiero darles un consejo. ¿Les vas a poner deberes? Espero que no. O sea, no voy a recomendar un libro, un ensayo, un documental. Lo que quiero aquí es que la gente pueda compartir con sus amigos, con sus familiares, cosas que tienen información de ciencia, pero que no sea el motivo principal. Por ejemplo, series, ¿no? Y tengo una que quiero recomendar en este caso y que vamos a escuchar la introducción. No sé si te suena. Parece Stranger Things. Pero no es Stranger Things. Vale, esto es The Nick, una serie que la verdad es que triunfó entre 2014 y 2015. Tuvo ahí sus 2 primeras temporadas. Y yo diría que es como un Anatomía de Grey, pero a principio de 1900. O sea, con más infecciones. Más infecciones, pero no por el mismo motivo que las de Anatomía de Grey. Ahí hay menos sexo, podríamos decir. Pues menos interesante. Pero estamos hablando de un momento donde la medicina era muy precaria y la cirugía más. Se acumulaban caballos en las calles. Imagínate el nivel de infecciones. O sea, caballos muertos. Caballos muertos. Y creo que esto es una de las series más rigurosas sobre ciencia y tecnología que he visto nunca. Y además, súper interesante. Se la puedes poner a alguien que no le gusta el tema y es que se traga la historia. Es más, vamos a escuchar un fragmento. Este es un paciente con septicemia por culpa del intestino. Normalmente le induciríamos al sueño con éter, pero como padece un caso severo de bronquitis postoperatoria, no podemos hacerlo. Hay que operarle, pero no podemos con un hombre que siente el dolor. Voy a inyectar una solución de cocaína al 2% directamente en el conducto raquídeo. Dios santo, ¿eso no le paralizará? Ha sido probado una sola vez con un perro labrador. ¿Y qué ocurrió? No pasa un solo día en que no eche de menos a ese perro. Estamos escuchando al doctor John W. Thackeray, protagonista de la serie, y ya vemos cómo se recrea Jordi Boixaderas doblándole ahí con lo de no pasa un solo día sin que me acuerde de ese perro. Le ha dado coca a un perro. Le ha dado coca a un perro. Y no es invención, es un momento donde había que probar cosas a toda costa, que no había estudios que nos permitieran llegar al nivel de fiabilidad que tenemos ahora con los fármacos y que la verdad es que pasaban una serie de historias tremendamente interesantes. Es más, se basa en un personaje real, William Stewart Halstead, uno de los cirujanos más importantes de la historia, que además le va por hacer cosas como operar a su madre en la cocina, en la mesa de la cocina a las 3 de la mañana, o hacer una de las primeras transfusiones de Estados Unidos poniéndole sangre a su hermana moribunda después del parto. Sangre suya. Ah, muy bien. Y ahí operando a la madre con el cuchillo del queso y del chorizo, ¿no? Es fantástico. Entonces, recomendamos muchísimo esta serie, una de las pocas que tratan la ciencia, tal vez en segundo plano, pero con un rigor excepcional. Y Moure, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ti. ¿Te vas a ver la serie? No. Vale. Que sí que la veo. Vale, de acuerdo. Te veo dubitativo de todos modos siempre. En fin, un placer. Hemos estado hablando sobre genética, computación y otras disciplinas que han mutado durante las últimas décadas. Los ordenadores duplican su potencia cada 2 años y ahora podemos leer el ADN de una persona por 600 euros, cuando hace tan solo 20 años nos costó casi 3.000 millones de dólares. Y lo más increíble es que todas estas revoluciones no son solo cosa del pasado, ni siquiera del presente, son futuro, son promesa. Tenemos por delante avances tan espectaculares que no podemos ni imaginarlos. El siglo de la computación y la genética acaba de empezar. Y esa es la maravilla, porque es emocionante aprender cosas, pero lo es muchísimo más descubrir todo lo que aún desconocemos. Serendipias, con Ignacio Crespo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.